Muchas gracias, muy buenos días a toda la audiencia. Roberto hoy nos pone sobre la mesa un tema que yo lo manejo muy bien. Lo que no manejaba era el concepto. No tenía idea. Cuando Roberto me dice, vamos a hablar de los padres helicóptero, yo dije, oh, tienen que ser los papás que aprenden a manejar un helicóptero. Claro, No, sí, nunca tan no, bruto. no, no. Nunca tan bruto. Pero sí dije, ¿a qué se referirá? No me gusta googlear cuando tengo al profesional para preguntarle. Lo puedo googlear, pero mejor le pregunto al profesional. Y Roberto me instruyó sobre quiénes son los padres helicóptero. Roberto, ilústranos, porque hoy día precisamente hablamos sobre los padres helicóptero, otros padres también que hay en conceptos por ahí y cómo influyen en la crianza de sus hijas e hijos. Bueno, para contextualizar a la audiencia, en sí hemos conversado en líneas bastante generales de lo que tiene que ver con la crianza de nuestros hijos. La forma en la cual nosotros vamos educando, vamos formando y vamos también acompañando el proceso de nuestros hijos. Se ven, digamos, tres grandes, digamos, polos, si tú lo quieres ver esa perspectiva. Una crianza que puede pasar, como se dice, laissez-faire, o sea, que tú permites que tu hijo haga lo que quiera. Una que también, y que también tiene consecuencias, casi, por ejemplo, de abandono, etcétera. Pero la línea de hoy tiene que ver con la sobreprotección. Digamos que ese es como el rótulo principal. Cuando tú, el cuidado que ejerces sobre tu hijo excede los límites y pasan ciertas consecuencias. Y vamos a hablar de los padres helicópteros. Y también vamos a agregar un poquito, que eso te había comentado también, otro concepto que tiene que ver con este tipo de crianza, que son los padres podadoras. Y como que ya también el tema del exceso de cuidado también trae consecuencias. ¿Por Dime. qué me parecía importante que nos pudieras un poco explicar esto? Porque yo sé que muchos papás, mamás que están en la casa en este momento, que están en el trabajo, que nos están viendo o escuchando, se harán la misma pregunta que me hice yo Sí. cuando me explicaste de qué se trata. ¿Y yo? ¿Dónde caigo yo? ¿Qué tipo de...? Porque yo te comentaba fuera del aire, hace poquito la Josefa me habló, papá, porfa, desbloquéame Mm. el Family Link que tengo que hacer un trabajo. Eh, y ahí uno se hace la pregunta, ¿seré un padre helicóptero? ¿Estaré muy encima de ella por el hecho de controlarle el uso de redes sociales, porque controlarle No. de cierta manera? Porque yo no le controlo la vida, le Mm. controlo el teléfono. Claro, ahí yo creo que hay dos conceptos que tú muy bien dices. Uno es, yo te puedo hablar de la supervisión, que es lo que nosotros tenemos que cumplir con nuestros hijos, y acompañarlos también de acuerdo a su etapa y edad. Eh, Evidentemente, en la edad y la madurez también va dando ciertos grados de autonomía. Cuando estamos hablando acá, por ejemplo, lo que es padres helicóptero, estamos hablando de un padre que ejerce como muy bien indica, un sobrevuelo, o sea, que está permanentemente por arriba de su hijo en el cuidado, en el extremo cuidado, y muchas veces, y una característica principal, que muchas veces hace las cosas que sus hijos deberían hacer, deberían lograr. Y por lo tanto, eso también causa de que nuestros hijos tengan una excesiva dependencia de los padres. Entonces, digamos que ese es el correlato. No es una supervisión, sino que si lo quieres tomar por ese lado ya es una supervisión extrema, es un cuidado extremo y estar muy muy presente. Quizás también, Germán, y para que la audiencia lo vea, uno podría caricaturizar o ver de repente cuando habían como estos sketches como bien chistosos, no hace muchos años atrás, en los cuales, por ejemplo, este niño, este adolescente o este adulto ya mayor, resulta que tenía que estar con los papás demasiado encima. ¿Te acuerdas que los tiempos de nosotros también, tema de colegio, era como, sí, es verdad, nos iban a dejar nuestros papás, pero cuando ya estábamos en un cierto curso, uno mismo le decía, oye papá, no me vengas a dejar al colegio, deja subirme al colectivo, o no me vengas a dejar a la puerta del colegio, déjame ahí. Y uno le pregunta, o nos pregunta a nosotros, oye, pero ¿y por qué? No, pues porque mis compañeros, pues cómo me van a ver que tú me estás viniendo a dejar al colegio. Entonces, en la medida que tú vas avanzando, esas etapas de comillas se deberían quemar. No obstante, cuando hablamos de estos padres helicópteros o podadora, como después podemos hablar también de ellos, son padres que están muy, muy, muy presentes en aspectos de la vida de los niños que ya deberían ir superando.
Cuando esto se transforma en tema, a veces desbloqueamos realidades de las cuales nosotros no estamos conscientes. Porque, caramba, que a medida que tú vas trayendo temas de conversación, vamos volviendo y vamos retrocediendo y hacemos raconto respecto a otros programas. Y recuerdo aquel programa en el que yo te decía que a veces nos creemos buenos papás porque decimos, no quiero que mi hijo pase por lo que yo pasé. Y creemos que somos buenos papás porque le entregamos todo lo que nosotros no tuvimos. Sí. Pero si uno piensa y analiza, gran parte de lo que nosotros tenemos lo construimos en base precisamente a no haber tenido nada de lo que tenemos. Entonces, ¿no será que cuando nos transformamos en ese padre que entrega todas los insumos y no las herramientas, le estamos haciendo un daño más que un beneficio a nuestros hijos? Sí, esa es la respuesta absoluta. O sea, evidentemente. ¿Y por qué razón? Porque en ese buen deseo, yo creo que el punto intermedio podría ser, yo voy a enseñar a mi hijo a cómo él pueda irse superando a partir de mi experiencia para que vaya creciendo y vaya consiguiendo las cosas que yo no pude conseguir. Es diferente. Si tú, como papá o mamá preocupado de tu hijo, le entregas todo, lo que va generando es un sentido de dependencia. Y fíjate también que sin querer, este niño va acostumbrándose de que cuando necesite algo, siempre va a tener que recurrir a un otro. Y por otro lado también, este niño quizás nunca te lo va a decir, pero yo creo que si uno tuviera una conversación o en sesión psicológica, también este chico te puede decir que se puede considerar un autoconcepto de una persona muy inútil. O sea que él es una persona que no puede conseguir lo que quiere. Y si vamos explorando su historia de vida, era quizás probablemente por lo que tú me estás comentando. Yo quería tal cosa, pero no sabía cómo conseguirla, entonces le preguntaba a mi mamá, o de repente íbamos a algún lado, me compraba todo. ¿Te das cuenta? O sea, en el amor, en el exceso de amor, demostrarlo de maneras en las cuales tú cubres las necesidades de los demás, también puede generar daño, increíblemente. ¿De qué manera podemos hacer la separación entre los padres helicóptero y los padres podadora? Porque uno se va al concepto de que ambos quieren de alguna manera facilitar el camino. Sí. ¿Pero cuál es la diferencia entre uno y otro? A ver, el padre podadora, si tú lo quieres mirar, como la palabra lo indica, cuando uno tiene como el pasto crecido y pasas la máquina, ¿cierto? Y todo eso, es allanar el camino. O sea, que el camino sea ojalá lo más plano y con las menos imperfecciones para que tu hijo pueda surgir y pueda irle bien. Y fíjate también, ojo con eso, porque también existe mucho el tema de que muchas veces los papás no solamente entreguemos todas las cosas, sino que muchas veces nosotros somos mucho más exigentes con nuestros hijos en una exigencia casi irreal. También podemos ser muy perfeccionistas para que nuestros hijos puedan conseguir sus cosas. Claro. Y por lo tanto, como no existe la perfección, este niño al equivocarse, no lo va a tomar como una instancia de aprendizaje a mejorar, sino que va a sentir un sentimiento de culpa, de que no se puede equivocar. También has visto de repente niños que tienen una poca tolerancia a la frustración, ya sea o por no intentar, o porque muchas veces se equivocan, y en vez de ser algo que puedan corregir y aprender, es algo que ellos nunca más quieren hacer. Caramba que te me adelantaste, Roberto Saldivia, porque iba precisamente a preguntarte dónde entra aquí la poca tolerancia a la frustración, el TDAH, Sí. y todas estas cosas que hay mucha gente que le molesta. Yo me he dado cuenta así, oye, los cabros de ahora, que el TDAH, lo que pasa es que desde ese punto de vista, una visión muy externa, no profesional, es que siempre estuvo, tal cual como el TEA. Y como siempre lo que pasa es que hoy día hay un avance enorme en el estudio del comportamiento humano que permite clasificar ciertos comportamientos. No es que hoy día lo estén inventando, siempre estuvieron.
Pero fíjate que a pesar de que han aumentado digamos, se han actualizado las clasificaciones diagnósticas, los tratamientos, etcétera, el tratamiento también se ha desmitificado también muchas veces el trabajo con, por ejemplo, con farmacológico, etcétera. Pero aún así, eh, te puedo dar el mismo ejemplo. Supongamos que tú tienes un niño con un déficit atencional, una hiperactividad, o sea, un niño que no pone atención en nada y que le cuesta mucho estar atento, concentrado y mantenerse quieto. Ese niño, si recibe un buen tratamiento psicológico, farmacológico, lo que sea adecuado a su necesidad, puede estar mucho mejor preparado para la vida, y lo cual no significa que un niño que no presente esas características, pero sí, por ejemplo, los papás le hacen todo, sí le entregan todas las cosas, ese niño no hace ningún esfuerzo por conseguir las cosas, fíjate que aún así, aunque sean historias de vida que uno podría decir, oye, este niño tan desordenado que es, tan inatento, pobre de él, fíjate que los resultados en la vida, en el continuo, cuando son más grandes, aún así ese niño con todas esas dificultades tiene un mejor pasar y un mejor vivir que una persona que los papás los preparamos poco para la vida. Mira, Eduardo nos pregunta, Germán, ¿y qué es eso del TDAH? El déficit atencional es una, digamos en sencillo, tiene que ver con lo que se llama ahora una necesidad educativa especial, cuya característica tiene que las personas se pueden concentrar, pero pueden mantener poco el foco de atención en tiempo. Entonces son niños, incluso si lo quieres ejemplificar, están los chicos que tienen hiperactividad, tienen poca atención, y el mixto. Por lo general en la sala de clase, llevándolo al concepto de sala de clase, es mucho más fácil encontrarse con este niño que le cuesta quedarse tranquilo. Ese podría ser el hiperactivo. Pero muchas veces uno dice, oye, este niño se porta tan bien en la sala de clase, pero resulta que son los que le vuela una mosca y andan mirando para otro lado. Entonces tiene que ver con los temas de las características de atención, el déficit atencional. Mira, quiero recordar, hace algunos programas atrás hablábamos con un experto en emprendimiento, ¿Sí? con quien hablamos precisamente de la importancia desde muy pequeños guiarlos en el emprendimiento, enseñarles el valor del dinero, Sí. y el valor de emprender. ¿Por qué quiero unir estas cosas? Uh-huh. Porque precisamente cuando estamos encima de ellos, a caballo de ellos, y estamos, por ejemplo, con el mismo ejemplo que dio él, cuando le damos la mesada, Uh-huh. le estamos facilitando, en cierta manera, un poder adquisitivo que no tiene valor. No tiene valor. Cuando nosotros le damos la mesada, por simplemente darles una mesada, le estamos enseñando a comprar cosas sin conocer cuánto cuesta adquirir esas cosas. Cuando le regalamos el celular, cuando le regalamos el computador, no estoy diciendo que no lo hagan. Porque hablo desde la propia experiencia. Caramba, que me cambió la vida cuando me di cuenta lo que me costaba ganarme la platita y comprarme mis cosas. Caramba, que esa pelota que antes me regalaban, cuando me la compré yo, parece que no quería jugar con ella porque no quería que se gastara. Estoy siendo caricaturesco en el ejemplo, pero quiero ejemplificar con algo que es real. Nosotros tendemos como padres no a querer ser malos papás. No queremos ser malos papás, pero terminamos siéndolo sin querer, con acciones o actitudes de este tipo que son extremadamente sobreprotectoras. Sí. Nadie le está diciendo que no los cuidemos, que no estemos encima de ellos, pero el extremo no es bueno. Claro, es que también desde esa perspectiva es importante que nuestros hijos entiendan el sentido de, o sea, si volvemos por ejemplo al tema de la mesada, es, por darte un ejemplo, una recompensa, y también puede ser en un premio, si tú lo quieres ver, pero marcadas las conductas que tú esperas que los chicos vayan superando, colaborando en la casa, no sé, siendo más responsable. También tiene que ver, aunque han eliminado ese concepto, pero yo encuentro muy interesante lo que se llama las tareas del desarrollo. O sea, en determinadas edades los chicos deberían cumplir con ciertas habilidades solo y no hacerlas nosotros, porque si no, volvemos al tema de
como la hacemos nosotros, volviendo al tema de los papás de helicóptero y todo eso, estamos generando también ciertos grados de inmadurez. O sea, nuestros hijos tienen una edad física, pero mentalmente la edad es mucho más menor, si la quieres ver de esa perspectiva. Por lo tanto, lo que tenga que ver con recompensas son muy buenas, pero también con un sentido. Si es dinero, ¿qué vas a hacer con ese dinero? ¿Para qué lo vas a usar? ¿Lo vas a ahorrar? ¿Lo vas a invertir? También, ¿te acuerdas que hablábamos de educación financiera? Sí. Enseñarle, sí, pero el dinero se puede ahorrar, se puede gastar, pero también se puede invertir. O sea, tú puedes tomar ese dinero y transformarlo quizás en más, explicándole obviamente con sus palabras, etcétera, etcétera. Y también, otra cosa también importante, fíjate que se ha dado con el mismo ejemplo que tú me estás mostrando, es que bueno que lo estás diciendo, porque incluso dentro de lo que yo fui investigando también es bueno, a pesar de que desde afuera, ¿te acuerdas el tema, por ejemplo, colegio? Era como, antes, no, es que el primer y segundo, tercer lugar, y empezábamos con este tema, pero es que todos tienen que recibir premio. Claro. Cuando era la licenciatura, no, pero es que para ser inclusivo, ¿cachai? Que es una palabra bastante bonita, pero todos tienen talento, entonces ¿cómo tú puedes dejar el de afuera sin premio? Pero también está la explicación, o sea, si tú tienes un chico que no estudia, que no se esfuerza, que no cumple con los temas escolares, que tú no hayas por dónde tomarlo, por más que tú lo quieras conocer, ¿por qué lo vas a reconocer? Por ejemplo, me tocó en un jardín infantil, que igual, te insisto, es bonito, ¿te das cuenta que suena bonito si lo miras de afuera? Pero también puedes causar cierto daño. Por ejemplo, aniversario del jardín. Ya, todos van a ser reyes y reinas. Bonito, po, pero nadie compite, po. Nadie se esfuerza, o tú ya vas a saber lo que está pasando. Entonces, frente a eso también, ojo con eso, volviendo al tema, papá, ojo con el tema de recompensar todo. Si no tiene un sentido, si no le explicas por qué pasa, se genera la costumbre. Y llevado a la vida mayor, hay algo que se llama parecido, se llama la recompensa adquirida, tiene otro nombre, pero en sencillo te lo puedo ejemplificar, que este niño criado de esta manera, joven, adulto, maduro o inmaduro, a futuro, también tiene la expectativa que todos le deben algo a él. Claro. Por lo tanto, si yo estoy en un concepto de trabajo, no me pueden exigir mucho y me tienen que compensar igual que el resto. Volviendo al tema que hablábamos de las premiaciones y todo esto, entonces, yo, no sé, por ejemplo, Germán gana 500 lucas, yo gano 300, no, pues, yo también tengo que ganar 500, porque yo me lo merezco, porque siempre me han compensado a que yo tengo que tener lo mismo que uno. Y vengo recién entrando. Por darte un ejemplo. Entonces no se considera el esfuerzo, no se considera la capacitación. Y volviendo al tema laboral, que lo podemos después conversar con algunos de nuestros invitados que hemos tenido también como psicólogos laborales, fíjate que también ese tema, como consecuencia, también trae que el mercado laboral para las personas jóvenes se complica mucho. ¿Y sabes por qué se complica mucho? No muchas veces por un tema de acceso, sino porque la persona que contrata, cuando ve que llega una persona con tan pocas habilidades sociales y de repente tan pocas competencias, no hayas dónde colocarlo, no Claro. hayas en qué lugar pueda trabajar. Entonces también se genera esa frustración porque, te insisto, este adulto que pasó por esa etapa también piensa que todos le debemos algo, porque como siempre a él se le compensó de esa manera, ¿por qué no pasa lo mismo? Cuando en la realidad tú entiendes que cada persona tiene que ir construyendo su propio camino. Y hay que entender que el cerebro se va, digamos, educando tal cual como lo hacemos hoy día con la inteligencia artificial. Nosotros vamos acostumbrando a la inteligencia artificial a ciertos prompts y eso le van dando la capacidad de poder discernir, de poder definir y todo aquello. Nuestro cerebro es igual, entonces si lo vamos acostumbrando desde pequeño a ciertas situaciones, le vamos diciendo que por ahí va el camino. Escuchamos un audio que nos llega desde Ciudad de México con una interacción con nuestro amigo Tonatiu que nos envía lo siguiente. Hola Germán, buenos días. Trabajando, tenemos mucho trabajo, pero aquí escuchándolos. Saludo a los dos, amigo.
Te están saludando. Saludos, amigo Tonati. Un abrazo. Espero que estés muy bien ahí en México, de querido. Bueno, ahí tienes un papá, yo no sé cómo se definirá él, pues si se define helicóptero, se define podadora, porque yo sé que es protector, más no sé si es sobreprotector, pero sé que es muy protector. De hecho, su hija Ilse, una adolescente mexicana que está también en la escuela de karate que él tiene allá, de taekwondo, perdón, no de karate, corrijo el concepto. Va con con ese camino, siguiendo un poco el camino del papá, que en algunos casos, mira qué bueno entrar aquí, que en algunos casos seguir el camino del papá es opción de los hijos, pero en otro caso es de alguna manera empujado o arrastrado por los papás a seguir su camino. ¿Cómo podemos definir eso ahí? Es que ahí también es el rol que uno pueda cumplir como un referente para nuestros hijos. Ahí también podríamos hablarlo desde la orientación vocacional, si tú lo quieres decir. ¿Por qué razón? Porque si nosotros como papás nos colocamos la capucha de superhéroe y asumimos roles que nuestros hijos deben cumplir y no los hacen, evidentemente también vamos a condicionar la vida futura de nuestros hijos. De la elección de carrera, en la elección de la persona, en la elección de la vida. Pero también pasa algo bastante anecdótico y que, insisto, antes era más meme, como se puede decir, pero ahora es muy cierto que estos chicos, al sentirse tan poco competentes, vuelven. Y al volver, no vuelven quizás en un tema a aportar, por ejemplo. O sea, vuelven acostumbrados a que la vida siga funcionando tal como fueron criados, porque les cuesta también ese tema. Versus cuando por ejemplo, no sé, yo me ha pasado mucho y he visto también que cuando tu hijo te puede observar y tú le puedes presentar un camino, pero no presentar en el tema obligatorio, sino mira, me dedico a esto, hago esto, y se encanta con lo que tú estás haciendo, se repiten de repente los gustos. No sé, pues, por ejemplo, desconozco en profundidad, pero siempre hemos ido conversando, por ejemplo, el tema de tu hija. Pero yo no me imagino que tú te digas, mira, aquí está el panel, o tienes que hacer esto como una obligación, casi trabajando contigo en efecto matinal, sino que ella te ve, le llama la atención, le con las locuciones, y lo está haciendo, pero como un modelo, como algo que le puede gustar, no como algo en obligación. Porque si no, vuelvo al asunto, podemos ir generando muchas personas muy ansiosas, muy depresivas y que también sienten un vacío emocional enorme. Como siempre lo condensan en los demás, por el tema de las parejas, pueden ser extremadamente dependientes de la otra persona. Claro, y además aquí volvemos a otro tema que hemos conversado anteriormente. Dale. Y que tiene que ver con las diferencias generacionales. Sí. Que lo hemos conversado y lo hemos expresado desde el punto de vista de la música, por ejemplo, que criticamos a nuestros hijos por la música que les gusta, pero nos olvidamos que nosotros también pasamos por lo mismo. Pero yo, por ejemplo, creo que hoy las generaciones son muy distintas desde el punto de vista, no voy a hablar de madurez, hablar de madurez en un niño es una irresponsabilidad. Pero sí podríamos decir, y que yo lo detecto, y sobre todo quizás más mujeres que hombres, no es un tema tabú, cierto grado de inteligencia emocional en preadolescentes quizás, que es mucho más avanzado. Yo me acuerdo, Roberto, yo miro a mi hija, yo me acuerdo cuando yo tenía 12 años, era un pavo, era un pajarito. Y veo a mi hija y yo digo, wow, cuánto ha cambiado, porque no es mi hija, es esta generación, y lo más seguro las nuevas generaciones vendrán quizás antes, siendo más niños, despertando respecto a ciertas situaciones, que se dan cuenta de cosas que nosotros no nos dábamos cuenta, y eso tiene que ver también con un tema generacional. Sí, y también creo que tiene que ver con un tema de formación. Porque cuando nosotros hablamos de generaciones, y muchas veces tendemos a hacer el comentario, es que esta generación es de A, B, C forma, no nos olvidemos que que antes de esa generación, la anterior nos formó.
Por lo tanto, en estricto rigor, por darte un ejemplo, la generación de cristal, la llamada generación de cristal, bueno, alguien templó los materiales para que te diera el cristal y quizás no te diera un material más duro. Y eso tiene que ver con la formación que los chicos tuvieron con los papás. Y para que sea parejito, o sea, no es que esto pasó en una ciudad. Exacto. Esto pasó en un país, esto pasó en un continente. Muchísimos lados. Es una constante. Mira, vamos a escuchar a Tonatiuh que nos responde al parecer al emplazamiento internacional que acabamos de relacionar. Okay. Las relaciones bilaterales entre Chile y México en este audio que nos responde Tonatiuh. Hola chicos. Sí, fíjate que en mi punto muy particular, con mi hija, el taekwondo sí fue, digamos que influido, dirigido, más que nada porque ella después de salir con el problema de la gastrosquisis, las cirugías al nacer, yo tenía que fortalecerla, entonces por eso no había opción. En el taekwondo era el ejercicio, fortalecerla y que fuera una niña normal. En la cuestión académica tiene la libertad de agarrar lo que quiera, parece que ahora quiere veterinaria, entonces la estoy apoyando y le estoy poniendo una pequeña granja para ver si en realidad es su vocación. Bueno, ahí agregar a ese antecedente, gracias Tonatiuh por compartir tu experiencia también. Le tocó sufrir mucho con Ilse después de su nacimiento, varias complicaciones que él tuvo que acompañarla en todo ese proceso y hasta el día de hoy la acompaña. Y ahí nos complementa cómo utiliza esta disciplina, que es el taekwondo, para también un hábito saludable, un hábito de vida y fortalecerla físicamente. Pero ahí es diferente, porque uno también, si lo tomáramos nuevamente de esto de los padres helicópteros, lo que estamos conversando, esta sobreprotección, lo más probable es que quizás nuestro amigo, si hubiera tenido esa característica, hubiera primero, considerado que su hija había que cuidarla más, había que protegerla más porque podía pasar cualquier situación y casi tenerla encerrada en la casa. O sea, casi tenerla lo más resguardada posible. Y ahí también se construyen las famosas burbujas. O sea, tú tienes niños que son extremadamente cuidados, extremadamente protegidos, y después salen del contexto de la casa y como no tienen autocontrol, muy poco control, muy impulsivo, son los primeros que ingresan a, no sé, a malos grupos, a temas de consumo, etcétera. Entonces también es muy importante, vuelvo a la palabra, creo que sería como el concepto, supervisar, acompañar a nuestros hijos, ¿no? El tema de criar es súper importante, y si queremos tener personas, generaciones más fuertes, también tenemos que ir entregándoles las herramientas y las posibilidades para que las vayan desarrollando. No existe en el mundo la universidad que imparta la carrera de cómo ser padres. No, para nada. No existe Padres 1, no existe Padres 2, no existe Introducción a la Paternidad 1, ni Introducción a la Paternidad 2. No hay, académicamente, nada escrito respecto a cómo ser padres. ¿Por qué? Porque es imposible que lo enseñemos de manera académica. Es imposible que el método de Roberto funcione conmigo o el método mío funcione con Roberto, porque hay algo que se estrila mucho en el amor, cuando se dice que nunca vas a encontrar una persona igual a otra. No. Y eso en el mundo ocurre. Hay una verdad por cada persona que habita este planeta. Cuando usted dice la verdad de las cosas, es su verdad de las cosas, no es mi verdad de las cosas ni la de Roberto. Entonces, esta reflexión profunda tiene que ver con el hecho de que nosotros no estamos sentados aquí queriendo enseñar cómo ser padres. Nosotros estamos parados aquí hablando de un elefante en la sala, como dice nuestro psicólogo Roberto Saldivia, y que son cosas cotidianas. ¿Y cuál es la idea de nosotros de conversar cosas como estas? ¿Por qué Roberto viene y nos propone temas como estos? Es porque esta cabecita hay que sacudirla de pronto, y sacudirla en el sentido de que queremos hacer clic. 2 o 3 personas que hayan escuchado esta conversación y que digan, oye, en realidad le voy a dar sentido a todo esto y voy a hacer algo al respecto.
no es que la estemos mandando al psicólogo, no es que lo estemos mandando a conversar con Roberto, lo estamos mandando a nada, le estamos invitando, le estamos haciendo una invitación a hacer clic y decir, oye, este es un tema, no me estaba preocupando, quizás soy un padre helicóptero, quizás soy un padre podadora, quizás soy otro tipo de padre, no sé, pero simplemente es que despertemos un poco de repente sobre estos temas que comúnmente no están en un medio de comunicación. Hoy día se está hablando de la lluvia, se está hablando de los estragos que dejó la lluvia y todo, y me parece súper bien, pero todos los medios están en la misma. Y de pronto este tema es también una lluvia cotidiana, pero como no es tema, no lo hacemos tema y no nos preocupamos, no le ponemos importancia. Cuando Roberto me avisa que vamos a hablar de este tema, yo inmediatamente empecé a hacer mi propio análisis y me empecé a hacer mis propias preguntas. Y esperamos que ustedes, que están ahí, que nos ven, que nos escuchan, se estén haciendo esas propias preguntas y decir que no estamos parados y sentados aquí para enseñarle a nadie, porque no es ese el leitmotiv de esta conversación. No, en lo absoluto, y lo mismo, siempre es una invitación a reflexionar y a mejorar también. Sí, muchas veces, insisto, tal como decían colegas ahí, no es lo ideal, pero un niño puesto en el polo del abandono versus un niño puesto en el polo de la sobreprotección, aunque los dos causen consecuencias, sí, prefiero tener un niño extremadamente cuidado a un niño extremadamente abandonado. No obstante, también, como tú muy bien indicas, todos somos seres humanos y somos perfectibles. Y dentro de esa garantía que nos da la vida, también es ir mejorando día a día y confiando. O sea, nadie tiene la vida comprada. Y frente a eso también uno tiene que entender de que a futuro también nuestros hijos van a ser papás, de que también van a tener sus desafíos y de que nosotros queremos que los vayan resolviendo. Y quizás como uno muy bien sabe también, si los papás siempre van a estar para nosotros. Mis viejos con 42 años también siempre están conmigo. Pero también hay que saber diferenciar un buen consejo, una buena ayuda de que me hagan las cosas. Creo que eso también es como marcar el tema. Entonces, ojo también con eso, porque si tenemos hijos, también tenemos que ir ayudando y fortaleciéndonos. Y también, insisto, aprendiendo. Si este camino se hace aprendiendo. De la forma que nuestros hijos van aprendiendo desde muy pequeña edad, es cayéndose, levantándose, aprendiendo. O sea, imagínate si un niño tú no le permitieras ni siquiera intentar pararse a caminar. Nunca lo va a hacer. Y no es porque no pueda, sino porque uno no lo ha permitido. Entonces, es parte de nosotros como seres humanos. Como tú indicas, no somos seres perfectos y también todo puede mejorar. Roberto, y planteado desde el punto de vista profesional, no quiero decir terapéutico, pero desde el punto de vista profesional, la mirada profesional, a quienes nos ven, nos escuchan a esta hora y se están haciendo esas preguntas, Dígame. ¿Cuál podría ser el consejo profesional que tú le puedes dar a aquellos padres que en este momento están haciendo clic y se quedaron? Okay. Y no se cambiaron de radio, se quedaron porque entienden que este es un tema importante. ¿Cuáles serían los tips o los caminos que tú podrías aconsejar a quienes hoy día hicieron clic con esta conversación? Yo invitaría primero a hacer como un checklist, o sea, por ejemplo, de cuáles cosas que yo hago con mis hijos, cuáles quizás ellos podrían hacer, y también ir de a poco y viendo cuánto puedo también confiar en que ellos lo vayan logrando y lo vayan alcanzando. Temas súper chicos, o sea, por ejemplo, si tú tienes hijos pequeños y siempre le haces las cosas, bueno, por último, no sé, cuando sea la 11 o el almuerzo, que te ayude a poner la mesa, que te ayude que, por ejemplo, si estás jugando, que guarde sus cosas. ¿Te das cuenta? O sea, que sean trabajos que ellos estén haciendo. Y bueno, y si ya es mucho, creo que también lo hemos dicho varias veces, pero lo vuelvo a traer a colación, lo más probable es que tras esa conducta y esa forma de, como se dice en el helicóptero, de sobrevolar o como la podadora de allanar el camino, lo más probable es que hay una necesidad psicológica del papá, de la mamá no resuelta, y que hace que esa experiencia de vida que tuvo, como no la quiere replicar y le genera mucho temor y pánico, bueno,
que busque ayuda, que converse, quizás que con una persona de confianza y quizás pida una ayuda profesional en el caso que sea necesario. ¿Por qué razón? Porque también ojo con eso, que lo conversábamos la vez anterior. Estos patrones se van repitiendo, por lo tanto, nuestros hijos aprenden con lo que observan, no con lo que uno les dice. Si es contradictorio, si tú le dices a tu hijo, yo quiero que tú seas autónomo, pero por otro lado le tengo todo restringido, nuestro hijo después a futuro también va a ser una persona o muy controladora o muy dependiente. Entonces, si nosotros queremos que esto cambie, también tenemos que ir generando las posibilidades y la confianza en eso y diferenciar mi experiencia de la del otro. Hemos conversado el día de hoy sobre un temazo que nos lleva para atrás y nos hace volver y pensar y analizar. Y la verdad es que cuando hablamos de nuestros hijos, de nuestras hijas, es inevitable que de pronto sintamos que, como lo decía adelante, la receta de uno no es la receta del otro. Pero sí es inevitable también que pensemos que cuando se hablan temas que tienen relevancia con nuestros hijos, tenemos que darle sentido a que siempre tenemos que aprender. Y muchas veces, en mi caso, aprendemos de ellos mismos, más de lo que nos pueda venir a enseñar alguien o a conversar alguien en la radio o en la televisión. Muchas veces aprendemos de ellos mismos. Yo creo que es súper importante que como padres tengamos la capacidad de saber que no siempre tenemos la razón. No siempre estamos a un nivel superior como nosotros creemos por el hecho de tener más edad. La mente es como un paracaídas. Si no la abrimos, nos vamos de pique a tierra y el problema del pique a tierra es que caemos y el porrazo es demasiado fuerte. Hay que abrir la mente con altura de miras, con inteligencia emocional, creo yo, muy, muy importante dentro de nuestras vidas. Y en eso yo te quiero agradecer, Roberto, porque siempre estás poniendo sobre la mesa temas que, yo siempre me hago la pregunta, si me hacen clic a mí, ¿a cuántas personas más le están haciendo clic? ¿Cuántas personas más que nos están viendo o están escuchando le están haciendo sentido a esta conversación? Así es que esta conversación va a quedar ahí también en nuestro fanpage, disponible en nuestro YouTube. Si es que alguien quiere que alguien lo vea o lo escuche, lo puede compartir y sin duda aprendemos entre todos porque caramba que aprendo yo cada vez que Roberto se sienta aquí en este estudio.